Shalom Beberajá. Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Perashá en nuestro año 5785 para Vayeshe, y vamos a seguir donde nos habíamos quedado el año pasado. Dice así: Israel Yosef Mikol Vanai Kivin Se Kunikulo Viatzalo Ketone Pasin Beiru Hakioto Ahavike Mikolecha Seinu Oto Velo Yachelu Davero Le Shalom Diachalon Yosef Halom ויגל לאחיו יוסיפות זנותו ויאמר עליכם שמעונה חלום עשי אשר אמרתי. Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos, ya que él es el hijo de la vejez, y le hizo una túnica de lana fina, y vieron sus hermanos que era él a quien amaba más su padre que a todos sus hermanos, y lo odiaron y no podían hablar con él en forma pacífica. Soñó Yosef un sueño y lo contó a sus hermanos, y continuaron odiándolo aún más. Y esto es una de las cuestiones que estamos viendo aquí. Yosef no era querido por sus hermanos, y este es un odio que surgía a partir de diferentes cuestiones que habían ocurrido, ¿no? Yosef contaba todo lo que hacían sus hermanos, sus padres, y no lo conveniaba con los hermanos previamente, o hablaba con los hermanos previamente de lo que estaban haciendo. A veces era hasta un testimonio que no era correcto en todo lo que él veía. Y entonces, debido a eso traía, por supuesto, malos entendidos, falta de comunicación y, por supuesto, el odio que venía a partir de eso. Y no era amigo de los hermanos como tal. O sea, la relación de Yosef con los hermanos, una relación tensa, una relación difícil, una relación compleja. Y eso es una de las partes que nos explica la Torá, ¿no? En todo el concepto de que no siempre vamos a ver de que todo es color de rosa, de que todas las cosas funcionan, aunque sean nuestros patriarcas, aunque sean los líderes del pueblo de Israel, referencia para nosotros. No siempre se actuaba así, pero una de las cosas que acometió Jacob, que se pudiera decir que fue lo que le puso la tapa al pomo, es precisamente lo que dice el Pasuk: Israel Ahad Yosef Mikol Banai. O sea, Israel se refiere a Jacob. Israel es el nombre que obtiene cuando lucha contra el ángel de Zaf y le gana, y lucha contra fuerzas celestiales y obtiene la victoria. Amaba a Yosef más que a todos sus hijos. O sea, eso significa de que los hijos claramente veían una diferenciación entre lo que era el comportamiento con ellos y lo que era el comportamiento con los demás. O sea, con Yosef. Y esto es una de las cuestiones que en los cuales trajo consigo de que Jacob le hiciera una túnica especial a Yosef, un ketón espasín, que significaba con sus mangas largas que no tenía que trabajar, que él no tenía que pasar ningún tipo de trabajo. Lo más bien era observar a sus hermanos lo que hacían y llevar informes de todas estas cosas. Y esto realmente es una de las cuestiones que trae y le pone la tapa al pomo, porque Jacob le demuestra abiertamente y públicamente un cariño más grande a Yosef que por encima de los demás hermanos. Aquí trata de decirnos la Torá de que es el hijo de la vejez. Nuestros comentaristas, los rabinos, dicen de que bueno, también es el que más se parece a Jacob, es el más estudioso, el más aplicado, es también el hijo el primogénito de la mujer que Jacob amó y por la cual sí trabajó en un inicio, que fue Rachel. O sea, toda una serie de elementos que dan nuestros rabinos, los cuales
establecen como tal de que Yosef viene a ocupar un lugar especial dentro de la vida de Jacob. Y esto evidentemente entre los hermanos que siempre hay competencia, entre los hermanos que abunda la rivalidad, entre los hermanos que abunda la envidia. Bueno, eso es lo que hace, por supuesto, potenciar todo eso. La rivalidad, el odio, la envidia, todas esas cosas. Y entonces, si se le da preferencia a un hijo por encima de los otros, ya sabemos que vamos a potenciar y ya sabemos de que eso es incorrecto. Y eso es una cosa distinta a encaminar los hijos a distintas cosas en dependencia de su capacidad. Porque, por ejemplo, puede ser una persona que tenga varios hijos, tiene 3 hijos. El hijo mayor estudia en una escuela determinada y no se esfuerza mucho en buscarle una escuela mucho más avanzada porque dice, bueno, él no es tan inteligente, no está tan capacitado, pero el hijo que está en el medio, en las edades, es un hijo mucho más inteligente, mucho más capaz, y entonces la persona le busca una escuela mejor, le busca mejores profesores, trata de dar clases especializadas aparte del sistema escolar, o sea, toda una serie de cosas de potenciar una capacidad que tiene que no tiene el otro. Pero eso no significa de que no le dé amor por igual a los 3 hijos que tenga, sino que trata de potenciar las capacidades que tiene cada uno para encaminarlo lo mejor que pueda en la vida a cada uno de acuerdo a su potencial. Y eso es una de las cosas interesantes que tiene. Jacob no hizo eso de esa manera exacta, sino que le dio a Yosef un nivel como que yo quiero que él sea el que tenga toda se puede decir toda la deferencia, la realeza dentro de los hermanos. Él es el que debe guiar a todos los hermanos y los hermanos tienen que seguir a Yosef, pero los hermanos no seguían a Yosef. Los hermanos seguían a Yehudá. Entonces es una de las cosas que vamos a ver aquí. Porque cada cual tiene sus capacidades y eso no es un problema. A no ser de que haya una demostración de cariño por encima de los demás. La otra cuestión que nos enseña cómo son un sadí, pues los hermanos de Yosef, a pesar de que odian a Yosef, son sadíes, son personas rectas, no pueden mostrar, ¿cómo se puede decir? De que todo está bien y reírse entre dientes y todas estas cosas. Los hermanos de Yosef no son hipócritas. Y tal es así que dicen, y no podían hablar con Yosef en forma pacífica. En hebreo, vaya si no, tovelo, yachluda verov le shalom. O sea, no pueden hablar con Yosef de manera pacífica. Y no lo pueden hacer porque una persona que sigue la Torá, una persona que sigue las cuestiones de la misbó y que sigue los mandamientos, preceptos y todas estas cuestiones, no puede ser hipócrita. Tiene que ser una persona que mantenga una línea entre lo que siente entre lo que dice y entre lo que hace. O sea, tiene que haber una coherencia entre todas las cosas, entre sentimiento, pensamiento y acción. Si no existe esa coherencia, la persona es demagógica, la persona es evidentemente una hipocresía muy grande que tiene, y entonces no es la forma en que son los hermanos de Yosef. Por lo tanto, no podían saludarlo en forma, ni hablar en forma pacífica, sino era en forma se puede decir, de discusión y estas cuestiones. Y esto es un elemento interesante, porque en el mundo de hoy, que en este mundo que está tan influenciado por los goyim, que la hipocresía forma parte de la educación de ellos, entonces lo que más abunda son que te den abrazos y muchas cuestiones de apoyo y todo esto, y todas esas cosas son falsedades. 5 minutos antes de abrazarte estaban hablando mal de ti.
O sea, eso es un elemento fundamental que estamos viendo en la vida, ¿no? De que existen 10 caras, 20 caras, 30 caras que tienen las personas, hablan mal de las otras personas y cuando lo ven delante entonces abrazos y todas esas cosas, hipocresía dura así, directa. Y eso es una de las cuestiones que no puede ser dentro de la Torah. O sea, aquí plantea que los hermanos no podían hablarle de una manera así. Los hermanos lo que sentían era lo que decían. Absolutamente esa era la forma de ser de ellos. Y esto es una de las cuestiones que nos plantea nuestro sabio. Dice, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando alguien te hace algo que no te gusta? ¿Qué hacer cuando hay una persona que realmente te hizo una acción que no te cayó bien? Y nuestros sabios hablan de perdonar y hablan de que cuando uno va y hace el Shema cada día en la cama, que leemos el Shema, vamos a ver de que ahí proclamamos de que toda la persona que te hizo mal en ese día o que te hizo algo que no te gustó, bueno, uno perdona a esas personas. Pero ahí no quedan las cosas y esto hay que ilustrarlo a través de un maíz, de una historia. Había una vez un carnicero que insultó a un rabino y entonces le dijo una cantidad de cosas. Y el rabino entonces trató de arreglar las cosas, evidentemente, con el carnicero. Y este periodo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, periodo en el cual se estaba buscando siempre la paz y se estaba buscando siempre la armonía. Y entonces el rabino trató de pasar delante del carnicero, de verlo. El carnicero no le hacía mucho caso, hasta que el rabino fue a verlo y habló con él. Y el carnicero lo que hizo fue insultarlo más todavía. Y entonces lo que sucedió fue de que después el carnicero se quedó ahí trabajando en su carnicería y sufrió un accidente y murió en ese mismo día que insultó nuevamente al rabino. Y esto es una de las cuestiones interesantes, ¿no? Las personas decían, bueno, ya que él tomó esa decisión y ya que estas cosas ya viene un castigo del cielo. Eso es una cuestión que lo dice el maíz. Pero la otra cuestión es, ¿por qué el rabino va a ver al carnicero si leyó en el Shema antes de acostarse que él perdonaba a todos los que le hacían daño y a todo el que le hizo algo que no le gustó y todas esas cuestiones? Y el elemento fundamental es que perdonar no es que sencillamente usted haga un compromiso consigo y le diga y se diga a sí mismo, bueno, ya yo lo perdoné, adiós. No, uno debe ir a la persona y entonces tratar de establecer un vínculo y tratar de decirle que perdonó a la otra persona. Es un elemento fundamental a tener en cuenta, porque nadie es adivino, ni tampoco nadie conoce las intenciones así del otro. Entonces, es uno de los elementos a tener en cuenta en cuanto a la ética y a la forma de comportarse de cada Yehudi. Y generalmente lo que puede ocurrir muchas veces es que la persona dice que perdona, pero que al final no olvida. Y entonces, al final, si no olvida, nunca perdonó. Esto es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Es como que va un matrimonio a ver al rabino y entonces tienen un problema en ese momento y la esposa que dice que lo perdonó a él empieza a decir que hace 10 años él le hizo esta cuestión y le hizo esta otra cuestión y tuvieron este problema y le saca una lista de todo lo que había hecho durante 10 años. Entonces, es lo que dice que lo perdonó, dice el rabino, no puede ser que lo hayas perdonado, porque una parte del perdón es precisamente olvidar lo que te hicieron. Porque si tú tienes presente lo que te han hecho en cada momento que no te ha gustado, entonces jamás vas a perdonar a esa persona porque lo vas a tener presente ahí. Y es una de las cuestiones de que la persona no debe profundizar en eso. Y esto es una de las cuestiones interesantes porque va a traer consigo a aquellas personas resentidas con remordimiento por las cosas que le han hecho, por lo que han vivido, que nunca van a poder vivir felices porque siempre van a estar recordando lo malo que le hicieron.
Y es una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta con respecto a este comportamiento. Y Yosef va a decirle a ellos, bueno, que él tuvo un sueño y que quiere contárselo a los hermanos. Y esto de Yosef, que tiene un sueño y va a contárselo a sus hermanos, yo sé que es un experto en sueños, sabe que eso es un problema, pero él no se da cuenta, tiene un nivel de inocencia grande. Aunque los hermanos no ocultan de que no pueden hablar con él en forma pacífica, se ve que no se llevan bien. Y José no tiene el aquello de decir, bueno, espérate, no nos llevamos bien, no voy a contarle el sueño a ellos, voy a contárselo a mi padre. No, va corriendo a los hermanos a contárselo. Y los sueños pueden haber tres tipos de sueños, dicen nuestros sabios. Un primer sueño, o sea, los sueños se dividen en tres. Hay sueños que son tonterías, que son cosas que uno sueña que no tienen ni pies ni cabeza, que no tienen nada que ver. Hay segundos sueños que tienen que ver con lo que pasó en el día o con lo que pasó en la semana. Depende de experiencias fuertes, emociones fuertes, situaciones fuertes, y uno sueña con eso. Y tercera cuestión, hay sueños que tienen que ver que son con profecía, o sea, cuestiones que en las cuales uno sueña algo que va a ocurrir. Entonces, existe de acuerdo a la halajá una prohibición de esconder los sueños de una profecía. O sea, uno debe decirla. Y José sabía que este sueño era una profecía. Es inocente, o sea, con sus hermanos, no veían el odio que le tenían, debió habérselo contado su padre, pero Hashem a veces hace de que la persona no vea el peligro a la que está expuesta. Muchas veces nosotros estamos transitando por algo peligroso, estamos ante un problema grande y no nos damos cuenta de la magnitud de ese problema. Hay veces que ayer no nos das cuenta del problema que nosotros estamos inmersos, no lo conocemos en toda su magnitud, no nos damos cuenta. Esto es lo que le pasa a Yosef, porque Yosef no es alguien tan ingenuo, no es alguien que tiene una inteligencia muy grande, tiene una capacidad también muy grande. O sea, Hashem hizo de que no viera el peligro que eran los hermanos para él, y no hubiera de esta predisposición que existía con respecto a lo que venía de Yosef, porque evidentemente hay personas que están predispuestas, prejuiciadas, y, y esto se ve claramente inclusive en el comportamiento de algunas personas. Hay personas que reciben una llamada por el celular y ya cuando ven el número que los llama dice, vos, mira quién me está llamando, esto es problema. Y ya hay un prejuicio, ya hay una predisposición, ya hemos visto esas cuestiones, quizás alguien lo haya visto también, que ya cuando alguien lo llama, y a lo mejor lo llama por una buena noticia, pero ya está predispuesto con esa persona. Ya existe ya un elemento que mira quién me está llamando, qué problema habrá. Y esto es una de las cuestiones interesantes. Y hay veces que esa predisposición puede ser con personas muy cercanas de unas a otras. Puede haber una predisposición entre esposo y esposa y así, que hemos visto en cuestiones de que hay veces que los llaman y no les gusta que los llamen, y es una de las cuestiones interesantes. Y el Seforno que nos dice una cosa con respecto a esto, que dice que él tiene un reclamo, es un error haberle contado eso, el sueño a los hermanos, y debía haber hablado con su padre. Esa es la opinión de Seforno. Y es interesante, porque evidentemente el padre tiene la experiencia de la vida. Porque hay que entender una cuestión. Hashem le dio a los jóvenes fuerza, pero le dio experiencia a las personas mayores. Y esto es una de las preguntas que una vez hicieron nuestros sabios. Y dice, ¿por qué no le dio experiencia cuando jóvenes y fuerza cuando sean viejos? Así ya cuando son mayores ya tienen toda la fuerza con la experiencia acumulada. Y una de las cuestiones
es para que los jóvenes tengan que aprender a consultar a las personas mayores. Y esto es algo interesante. Nosotros en el judaísmo vamos a ver en las tradiciones nuestras de que siempre se consulta al rabino, siempre se consulta a los ancianos, siempre se busca un consenso entre las personas mayores, siempre se trata de estar buscando cuál es la mejor vía, cuál es la mejor forma. A los problemas que nos enfrentamos como pueblo judío es un problema complejo ante el antisemitismo, la persecución. O sea, nosotros siempre hemos tenido que salir de situaciones que no son nada fácil, y todo se basa en la experiencia, en el conocimiento, en el entendimiento, en la sabiduría, en toda una serie de elementos que están creados a partir de un conocimiento de nuestros ancestros. Cuando nosotros estudiamos la Gemara, cuando nosotros vamos hacia la Torá, cuando nosotros vamos hacia eso, estamos viendo fuentes bíblicas directas en las cuales hay un conocimiento, hay un entendimiento, hay una sabiduría. Y muchas veces estamos viendo comentarios de rabinos de hace 1000 años, de hace 1200 años, y que tienen plena vigencia. Eso es parte de la cuestión de consultar a las personas mayores, de consultar a las personas que tienen experiencia. Y estamos viendo eso porque sencillamente el sueño de Yosef, ese que habla de las espigas en las cuales estaban allí en el campo y que entonces se prosternaron hacia él, y entonces los hermanos interpretaron ese sueño, y la interpretación de ese sueño le da fuerza. Yosef esperaba una interpretación diferente, como que la cosecha de ellos de él iba a ser superior a la de sus hermanos, y José sentía pena por sus hermanos, y gobernarlo sería algo muy fuerte. Y eso es una de las interpretaciones también que hacen nuestros sabios. Y el Ora Jaim Akadosh nos interpreta también que eso tiene que ver con los méritos de Yosef, que los méritos de Yosef eran más grandes que los de sus hermanos, y que los méritos de sus hermanos se inclinaban ante los méritos de Yosef, porque dice que cada persona tiene un paquete encima, y un paquete de las cosas buenas que ha hecho, y que el paquete de Yosef era superior al paquete de los hermanos. Y esto es una de las cuestiones interesantes, porque en la Torah está claro, y está escrito también en todos los libros de Musar, en todos los libros que tienen que ver con el comportamiento ético dentro del pueblo judío, de que está prohibido tener envidia de un hermano judío, está prohibido tener envidia de otra persona, y que hay solamente una cuestión que está permitida con respecto a la envidia, que tiene que ver con que una persona estudie más Torah que tú, que una persona sepa más Torah que tú, que una persona venga al rezo más temprano que tú. O sea, todos elementos que hacen de manera competitiva el estudio de la Torah, el cumplimiento de la mitzvot, la realización de obras buenas. O sea, ser competitivo en eso no lo considera negativo. Pero otro tipo de envidia, que son las que existen en este mundo más que todo, que son sobre cuestiones materiales y sobre estas cosas, eso está completamente prohibido, y todas esas cosas son vanidades. Lo fundamental es que trates de ver al otro, y cuando veas que él estudia Torah, tú digas: no, espérate, yo quiero estudiar también, y yo quiero superar, y yo quiero también esforzarme, y yo veo que él estudió y que tuvo esa oportunidad, yo también quiero tenerla, o voy a intentarlo. Esas son las cuestiones en las cuales que son a emular, a seguir paradigmas en los cuales tenemos que esforzarnos, y no en las cosas pasajeras. Las cosas, una misvá es para toda la vida, una misvá queda registrada en los libros de Akadosh Baruj Hu, en los méritos que una persona suma cuando llega al cielo, cuando es juzgado. Y las cuestiones materiales son efímeras y pasajeras. Nadie puede llevarse nada material hacia el otro mundo. Nadie puede llevarse esas cosas. Entonces eso es algo interesante a tener en cuenta, que esto nos impulse a que hagamos más mitzvot, a que estudiemos más Torah y a que sigamos los caminos de Hashem. Muchas gracias. Amén. Yehi Ratzon.